Hola amigos bibliófilos, y seguimos con los reyes con altas tasas de mortandad. El libro que vamos a reseñar se titula La loba de Francia, escrito por Maurice Druon, publicado por Ediciones B y que consta de 432 páginas. Ya estamos en la quinta parte de la saga de los Reyes Malditos, donde Druon ficcionaliza la historia de los últimos capetos, regentes de Francia. Nos habíamos quedado en infanticidio y Felipe subiendo al trono como Felipe V. Así que, continuemos. ¡Adivinad! ¡El rey ha muerto! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Larga vida al rey! Tras 5 años de reinado tumultuoso, que no sabemos a qué vienen, con lo buen monarca que era Felipe y tan preparado que estaba para gobernar y no se merecía nada de esto, total por matar a unas pocas personas para ceñir la corona, Felipe V la ha espichado y su hermano Carlos ha tomado su lugar. Carlos IV el Hermoso. Lo único bueno que se puede decir de él. Porque Carlos es tan merluzo que hace parecer a su hermano Luis X el Obstinado, ganador de 5 premios Nobel en 5 categorías distintas. El mismo año. Hasta la propia madre de Carlos decía de él cuando era pequeño que con este chaval no hacemos carrera. Y cuando ni tu madre te ve listo, abandona toda esperanza. Pero no es sobre él sobre quien va la novela, sino sobre su hermana Isabel, casada con Eduardo II y reina consorte de Inglaterra, quien ya está un poco hasta los ovarios de que el amante de su marido le haga bullying y le quite las joyas y los dineros. Que a ver, que lo de que su esposo se acueste con hombres, vale. Pero que dichos hombres le quiten sus rentas debidas, no. Eso sí que no. El dinero es sagrado. Aún así no creáis que a ella se le ocurre trazar un plan para derrocar a su marido. No. Ella simplemente se deja llevar. Salió de Inglaterra y recaló en Francia aprovechando la firma de un tratado de paz y luego se vio envuelta en los tejemanejes de Rogelio Mortimer, que fue encarcelado por traición por algo tan inocente como liderar una rebelión contra el rey Eduardo, fíjate tú, y está huido en Francia y él y la reina se hacen íntimos y ella termina por acompañarlo en su lucha por echar a Eduardo del trono. Pero no porque ella lo hubiera decidido y de hecho liderara la conspiración para derrocar a Eduardo y poner a su hijo en el trono y gobernar como regente hasta su mayoría de edad y descuartizar vivo a Led Spencer para darle sus pedacitos a sus perros. No, sino porque le parece bien seguir lo que han planeado Mortimer y otros hombres para ella y su hijo. Porque veréis, la gente llamará a Isabel la loba de Francia, pero esto es totalmente injusto, porque Isabel no quería. Que Eduardo era mal rey y se lo merecía, pero ella en realidad no quería. A ella la camelaron. Sí. Para ser una novela que se titula La loba de Francia, Isabel no aparece tanto, y cuando lo hace no es que haga mucho. Pero ese no es el único problema. En los demás libros veía como un tema que daba cohesión a la trama, y en esta novela no veo un tema. Es como si Druon hubiera perdido el foco. Es una parte de la historia que tiene que contar porque no le queda más remedio y porque es importante de cara a futuro, pero no parece que sepa muy bien cómo enfocarlo. Sin querer ser yo mal pensada, igual porque el protagonismo lo tendría Isabel. Y la condesa Mao, resulta que ya sabemos cómo se pronuncia, al parecer se pronuncia así, puede ser mala y despiadada, pero Isabel es bella y francesa, y los ingleses la ponen a parir. ¿Y sabéis quién es el único que puede meterse con los franceses? Exacto, otro francés. La pérfida Albión, nunca. Así que si la saga de los Reyes Malditos ha desarrollado curiosas interpretaciones sobre hechos históricos, la loba de Francia parece como si tuviera un extra. Se lo nota más o algo. Ya empezamos así en el prólogo de la obra, que habla del corto y tumultuoso reinado de Felipe V, quien murió de disentería. Así que podríamos decir que murió de una cagalera. Mientras reinaba se montó una cruzada espontánea de franceses, sobre todo pobres, y Druon lo cuenta así en la página 10. Qué impulso ciego y vagamente místico, qué ingenuos sueños de santidad y aventura, qué exceso de miseria, qué deseo de aniquilación empujaron de repente a los jóvenes y a las muchachas del campo, a pequeños artesanos e hilanderas, casi todos entre los 15 y los 20 años, a dejar de improviso sus familias, sus pueblos y reunirse en bandas errantes descalzas, sin dinero ni alimentos. Una cierta idea de cruzada servía de pretexto a este éxodo. En realidad, la locura había nacido de los restos del Temple. Eran numerosos los templarios a los que las cárceles, los procesos, las torturas, las confesiones arrancadas a hierro candente y el espectáculo de sus hermanos entregados a las llamas habían vuelto medio locos.
El deseo de venganza, la nostalgia de su antiguo poderío y la posesión de algunas fórmulas mágicas obtenidas en Oriente los habían convertido en fanáticos temibles, a pesar de que se escondían bajo el humilde hábito del clérigo o la blusa del destajista. Clandestinamente asociados, obedecían las órdenes misteriosamente transmitidas del gran maestre que había sustituido al gran maestre quemado en la hoguera. Fueron estos hombres los que, en invierno, se convirtieron de pronto en predicadores y, como el flautista de las leyendas del Rin, arrastraban tras de sí a la juventud de Francia. No diré que lo de los templarios se lo ha inventado, pero se lo ha inventado. No hay realmente pruebas de esto. Suena muy conspiranoico. Que por otra parte, la conspiranoia fluía libre por la Francia del siglo XIV, porque esta gente quería ir de cruzada a la península ibérica, pero como que se perdieron en el camino, y si bien algunos llegaron a Aragón, la mayoría se quedó en Francia y se dedicó a matar judíos. Porque, ¿por qué no? Debía de ser martes o algo. Y cuando esto se calmó, se produjo una epidemia de disentería. Sí, la que mató a Felipe. Y por supuesto, si hay una epidemia en la que mueren muchos, tiene que haber un culpable. Y el culpable lo encontraron en los leprosos. Al parecer arrojaban partes de sus cuerpos a los pozos para contaminarlos, porque suena súper lógico eso. Pero resulta que cuando interrogaron a varios leprosos, y por interrogar quiero decir torturarlos, les revelaron la verdad. No habían contaminado el agua por contaminar. Les habían pagado y seguían las órdenes de los judíos. ¿Qué? Pero ¿sabes qué? No quiero saberlo. Seguro que la respuesta es estúpida. Te lo voy a contar. En realidad no he preguntado. Resulta que los judíos pagaron a los leprosos porque estaban en contubernio con el rey de Granada. Pero eso no tiene sentido. Ya. Que la gente se queja hoy en día de los bulos y las fake news, pero intentad superar esta estupidez. Por cierto, el rey de Aragón, Jaime II, también se vería envuelto en esta, mandando detener y ejecutar leprosos. Y lo del sultán de Granada siendo sospechoso de incitar todo eso tampoco le vino mal como excusa. Y si estos 5 años os parecen movidos, la novela ni siquiera se centra en ellos mucho, solo les dedica el prólogo, porque la chicha está en Inglaterra. Sí, me temo que Carlos era tan tonto que hasta su reinado fue aburrido. La mandanga buena sucedería con su hermana Isabel. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Pues un marido que tiene favoritos que le birlan las joyas y posesiones. Es curioso, Druon parece creer que lo de Eduardo siendo homosexual y su favorito amante cruz lo que sea de la época, Hugo le Despenser, haciéndole mobbing a Isabel, era lo que ella veía insoportable. Porque que tu marido tenga amantes, vale, pero que estos sean hombres. Aparte de la homofobia, resalta el hecho de que Druon pasa de puntillas por cierto detalle. Isabel sí se llevaba bien con el anterior favorito de Eduardo, Gaveston. De hecho, fueron aliados políticos. Isabel no tenía problemas con los amantes de su marido per se. Tenía problemas con le Despenser porque probablemente la quería muerta. Lo que me sorprende de esta novela no es lo que dice, sino lo que omite. Pareciera como si Isabel tuviera una sensación de peligro sobre su persona, pero nada concreto, y que por eso no querría personalmente derrocar y matar a su marido. Eso obvia el pequeñísimo detalle de que a Isabel casi la matan. Ocurrió en la campaña contra los escoceses. Ya sabéis, Robert Bruce. Isabel acompañó a su marido al norte y se estableció en una fortaleza. En un momento dado se temió que las tropas escocesas, o parte de ellas, llegaran a esa fortaleza. Isabel pidió ayuda a su marido. No se sabe por qué él, que dijo que le Despenser le había aconsejado, no hizo caso y no mandó refuerzos. Los escoceses atacaron el castillo e Isabel tuvo que luchar y salir por piernas. Fuera bromas, perdió a 2 damas de compañía. Los historiadores dicen que tras eso, la relación entre Isabel y Eduardo se resintió mucho. ¿En serio? No me digas. Soy yo y en cuanto lo veo le meto tal patada en los huevos que se le suban hasta las amígdalas. Mauricio omite este hecho. ¿Por qué? No lo sé. Tal vez para poder mantener la ficción de que Isabel no tenía interés personal en cortarle el cuello a su marido. En la novela es Rogelio Mortimer quien lidera y planea la rebelión con ayuda de Roberto d'Artois y Carlos de Valois. Que parecerá increíble, pero cuando el trono del Sacro Imperio se queda vacante una vez más, vuelve a presentar su candidatura. Inasequible al desaliento, el tipo. Me caía bien.
Mientras, se tiene que contentar con montar una cruzada contra el hombre con el mejor nombre del mundo, Andrónico II Paleólogo, que tenía alma de fontanero, pero que con ese nombre tuvo que conformarse con ser emperador de Constantinopla. Pero al final mi gozo en un pozo, porque como la cruzada de los pastorcillos se quedaron en Francia y decidieron atacar territorios del rey Eduardo por un quítame de allí esas pajas y derechos dinásticos. Y es en el asedio de la Réole de 1324 donde nuestro amigo Mauricio mete una nota al final del capítulo con la sola y exclusiva idea de fardar. Nuestros lectores tal vez se sorprendan por el empleo de piezas de artillería en el asedio de la Réole en 1324. En efecto, la aparición de la artillería de pólvora data tradicionalmente de la batalla de Crécy en 1346. Crécy fue la primera batalla en que se empleó la artillería en campo abierto y en movimiento. No se trataba, sin embargo, más que de armas de relativamente poco calibre, que no hacían grandes estragos ni causaban demasiada impresión. Ciertos historiadores franceses han exagerado los efectos de esta artillería para explicar una derrota debida más a la fogosa tontería de Felipe VI y de sus varones que al empleo por parte de sus adversarios de armas nuevas. Pero los tiros de pólvora de Crécy eran una aplicación de la artillería pesada empleada en los asedios desde hacía una veintena de años, junto con la artillería clásica, incluso se puede decir antigua, ya que se había variado poco desde César y hasta desde Alejandro Magno, que lanzaba sobre las ciudades, por sistemas de palanca, palancín, contrapeso o muelles, bolas de piedra o materias ardientes. Las primeras bombardas solo lanzaban bolas de piedra semejantes a las de las balistas y otras catapultas. La novedad consistía en el medio del lanzamiento. Parece que la artillería de pólvora nació en Italia, ya que el metal que rodeaba a las bombardas se llamaba hierro lombardo. Los pisanos usaban estos ingenios en los años que nos ocupan. Carlos de Valois fue probablemente el primer estratega de Francia que empleó esa nueva artillería. La había pedido el mes de abril de 1324 y se había entendido con el senescal de Languedoc para que la reuniera en Castelsarrasin. Por lo tanto, a su hijo Felipe VI seguramente no le sorprendieron las bolitas que le dispararon en Crécy. ¡Ja! Nerdos de la historia, que os creéis muy listos, pero yo lo soy más. Por cierto, que en esta novela hay bastantes notas aclaratorias porque hay que explicar cosicas de Inglaterra. La cuestión es que este asedio y el consiguiente tratado de paz sirve a Isabel para largarse de palacio y recalar en Francia, donde está su familia que supuestamente la quiere y le ayudará. Previously on El Rey de Hierro. Isabel planea con Roberto de Artois tenderles una trampa a sus cuñadas para que su infidelidad salga a la luz. 2 de ellas serían encerradas. La esposa de Luis morirá primero, pero la de Carlos, tras estar encerrada años, acaba de fallecer. Ups. Igual tu hermano no te tiene tanto aprecio, Isabel. Es curioso, Isabel parecía más lista y proactiva en El Rey de Hierro. Total, que Isabel se junta con Rogelio Mortimer y consigue traerse a su hijo, y entonces Eduardo le pide volver y ambos intercambian misivas que son supereducadas. Pero no, me partí de risa con esta parte. Dramatización. Mi lucero del alma, pichurrín, llevas ya largo tiempo en Francia y me han comentado que hay gentuza traidora por ahí, así que te ruego que vuelvas, o que me devuelvas a mi hijo. Besos, Eduardo. Esposo y amo de mi corazón según la legislación vigente. Me lo estoy pasando requete bien en Francia y la gente es majísima. Además, tiene la ventaja de que no intentan matarme. Cordialmente, Isabel. Postscriptum. Eduardo Jr. no puede volver. Está de colonias. Mi rosa de pitimini. Si lo de temer por tu vida lo dices por esos infundios sobre el Spencer, deja que tranquilice tus nervios. Mi querido Hugo jamás te pondría la mano encima. Es nuestro amigo. Así me lo hizo saber mientras me daba un masaje en nuestros aposentos. Vuelve, pues he oído que te ves con Mortimer, como sabes, un sucio traidor. Y eso no puede ser bueno. Besitos, Eduardo. Postscriptum. ¿De colonias? Nuestro hijo no necesita nuevos amigos, sino volver conmigo. Mi rey y padre de mis hijos, supuestamente. Mortimer es un buen tipo. Hablamos mucho de ti por las noches. Al menos usamos mucho las bocas. Mientras la longevidad del Led Spencer no se acorte absolutamente, no pienso volver. Con reservado afecto, Isabel. Postscriptum. Calla, que se ha echado novia. Encanto de mi fregadera. Deja de ver a Mortimer, que la gente te empieza a llamar cosas malas y eso me afecta.
Nadie quiere matarte. Te tomaste muy mal lo de Escocia. Y no pienso discutirlo más. Soy tu rey y te ordeno que vuelvas y traigas a nuestro hijo, que de todas formas es demasiado joven para novias. Firmado, Eduardo. Esposo mío, que si quieres bolsa. Y la cosa se volvió más graciosa porque Eduardo no solo escribió a Isabel, sino a otros monarcas como Carlos, pidiéndole que devolviera a su mujer e incluso al Papa. Tras murmurar «¿Por qué me metéis en estas mierdas?», Juan XXII apeló a los dos esposos para que arreglaran sus diferencias. Isabel tenía las de perder. Ningún monarca varón apoyaría que abandonara a su marido. Era un precedente demasiado peligroso. Bastante tenían ya con recordar a Leonor de Aquitania. La cuestión es que después de 3/4 partes del libro diciéndonos lo mal rey que era Eduardo, a Mauricio luego le da por intentar suavizar sus críticas y hacer un retrato más amable del monarca. Porque nadie es totalmente bueno ni malo en estos libros, excepto Clemencia de Hungría, que como sabemos es santa. ¡A buenas horas, mangas verdes! Y para demostrar que no había homofobia en su visión de Eduardo, la única escena de violación explícita que he visto en la saga entera es contra un hombre homosexual. ¡Bravo, Mauricio! 10 de 10. He tenido ciertos problemas con este libro, por las omisiones, por cierto tonillo que destila el libro, pero sobre todo por venir tras la ley de los varones, que es el punto álgido de la saga. Y claro, la loba de Francia no podía competir. Aún así me ha gustado mucho, porque como ya sabéis, la saga en sí me gusta y disfruto mucho leyéndola. De nuevo, como siempre, no recomiendo leerla si... En serio, si queréis leer cualquier otra cosa que no sea la 5ª parte de una heptalogía histórica. Como, no sé, una utopía donde el Banff ha publicado su guía de lectura de Batman y todos somos felices, porque entonces no. Este libro en realidad trata de un proceso de divorcio, con ejércitos por en medio e intereses políticos entre dos reinos, en los que Drouin deja a un lado los tejemanejes usuales entre sus personajes principales, o al menos los pone en un segundo plano, a la espera de que resurjan con fuerza cuando muera el rey y se ponga otro. Ah, ¿cómo? ¿Que dudabais de que a Carlos le quedaban 2 telediarios? Ay, almas cándidas. Y ya está, otra vez largo, pero es que con esta reseña se me está empezando a ir la cabeza. En serio, al ritmo que voy, en la siguiente, no sé, habrá un musical o algo. Así que sin más, me despido. Gracias, como siempre, por estar ahí, escuchándome. Hasta la próxima vez. Adiós.